Bueno, mi nombre es Alberto Chirit, soy antropólogo peruano de Lima, dedicado a la Amazonía desde antes de terminar la universidad. La vez pasada estaba sacando cuentas y me di cuenta que es más el tiempo que yo he vivido en la Amazonía que el que he vivido en Lima. Es más de la mitad de mi vida he vivido en la Amazonía de manera permanente. Tengo 40 años acá, un año en Pucallpa, y a los que habría que añadir los viajes, algunos muy cortos, otros un poco más largos, hasta de 2 meses que yo he hecho por la Amazonía, no solamente la del Perú, sino también la de Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil. Entonces, ese es el centro de interés que lo adquirí este interés por la Amazonía desde que era estudiante, ¿no? Cuando yo estudié en la Universidad Nacional de San Marcos, y cuando había vacaciones o alguna huelga, tomaba mi mochila y me mandaba a cambiar a la selva, ¿no? Entonces, de esta manera llegué al Alto Marañón, a la comunidad de Zaguapún, y empecé a ver cuáles eran los problemas, cómo era la vida, y me fui involucrando afectivamente con esa realidad, y de ahí se han concatenado una serie de hechos que han hecho, que han, sí, determinado que mi interés por la Amazonía se refuerce. Toda mi vida profesional está puesta en, en esta región amazónica. Sí, yo soy parte de lo que ahora ha venido a calificarse como antropología activista, porque más que a la investigación académica, yo me he dedicado al tema de derechos colectivos, ¿no? Especialmente los que están relacionados con la tierra y el territorio. Eso ha sido bastante criticado por algunos colegas académicos, pero últimamente hay una nueva generación de antropólogos que han empezado a abrir los ojos frente a esta realidad que ellos no conocían. Entonces, en los últimos años he tenido varias entrevistas con antropólogos de las nuevas generaciones que se interesan por saber qué es lo que hicimos, ¿no?, quienes conformamos este grupo de lo que hoy se llama antropología activista. Sí, en eso he pasado mi vida, como digo, y básicamente vinculado a asuntos que se relacionan con la tierra y el territorio, ¿no? Soy coautor de la primera ley que se da durante el gobierno del general Velasco, eh, sobre comunidades nativas, ¿no?, que con todas las limitaciones en ese momento constituyó un avance tremendo. Ahora ha sido superado, digamos, por las dinámicas de las propias organizaciones que están buscando otro tipo de alternativas para la gestión del territorio, ¿no? Hay algunas pueblos indígenas que están hablando ya del territorio integral, ¿no? No estos territorios divididos en pequeñas comunidades, que dicho sea de paso, en muchas oportunidades esta división no ha respondido a una voluntad de los administradores, sino a una realidad que se ha ido generando a lo largo del tiempo por la presencia de colonos externos que han reducido
el territorio original de los pueblos amazónicos, ¿no? Los procesos de colonización en este país comienzan primero impulsados por el Estado, que trata de, no es que trate, sino que desarrolla una política para atraer inmigrantes europeos, con esta idea bastante racista de que los europeos y los blancos son más trabajadores, etcétera, etcétera. Y no tiene gran éxito, ¿no? Por diversas razones que no son del caso mencionar, pero lo que sí comienza a generarse es una migración de indígenas andinos que han sido despojados de sus territorios principalmente por las grandes empresas mineras y que a su vez van generando latifundios ganaderos. Entonces, la primera gran migración se da a finales del siglo XIX de estos excedentes de población andina que han quedado sin tierra. Entonces ellos buscan lo que está más cercano y aparentemente libre en el sentido de que no tenía ningún tipo de respaldo legal, digamos, las tierras en ese momento. Entonces emigran hacia la Amazonía y entran en conflicto con los indígenas amazónicos que tienen otra lógica de ocupación y de utilización del espacio. No son pueblos netamente agrícolas, son pueblos manejadores del bosque. Y si bien es cierto, cultivan sus chacras para producción básicamente de carbohidratos, manejan el bosque para la caza, la recolección, la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí entran en conflicto dos formas de ver diferentes de la ocupación de la Amazonía, pero la consecuencia objetiva es que los espacios de estos pueblos indígenas ubicados en las laderas orientales de la cordillera son en gran parte ocupados por inmigrantes andinos, que reducen el territorio de los pueblos amazónicos. Como digo, la migración andina hacia la alta Amazonía comienza a fines del siglo XIX, ¿no? A raíz de que los indígenas andinos van siendo despojados de sus propios territorios, ¿no? Por las minas, ¿no? Que además contaminan suelos, aires, y donde se instalan también para servir justamente a las empresas mineras grandes latifundios donde se crían ganado lanar principalmente, ¿no? Entonces estos emigran hacia la alta Amazonía y entran en conflicto. Las relaciones no se establecen relaciones de reciprocidad, de colaboración con los indígenas amazónicos. Entonces, la consecuencia objetiva es que los espacios territoriales de los pueblos indígenas amazónicos se va reduciendo. Y cuando por primera vez se genera la ley, una ley que protegía los derechos de los amazónicos, nos encontramos con un panorama en que gran parte de los antiguos territorios de la población de la selva alta ha sido reducido al mínimo, han sido reducidos a islas en un mar de Colón, ¿no? Y de ahí es que surge la idea de comunidades nativas. Eso no sucede en toda la Amazonía. Acá en la parte baja no se habían producido este tipo de procesos de migración, ¿no? Que son, ahora se están dando, pero mucho tiempo, de muchas décadas después, ¿no? Entonces acá todavía tienen espacios más grandes.
el transcurso del tiempo, con, digamos, la seguridad sobre sus tierras que le da la ley de comunidades, comienzan también a surgir organizaciones indígenas, ¿no? Que se vuelven organizaciones bastante fuertes, ¿no? Y ahora son interlocutores obligados del Estado, o sea, el Estado no puede pasar por encima de ellos así con facilidad porque sabe que va a haber una protesta fuerte por parte de los indígenas amazónicos, ¿no? Si no se les consulta, si no se dialoga con ellos, ¿no? Entonces, es a raíz de estos procesos que comienzan algunos pueblos indígenas de la Amazonía a generar, a pensar en estrategias de gestión del territorio diferentes a las de las comunidades nativas y buscan lo que se llama territorios integrales. Territorios integrales en cuanto no estén divididos en porciones, en comunidades, y también integrales en cuanto al dominio de los recursos. En este momento el subsuelo es de dominio del Estado, ¿no? Y eso, por supuesto, se genera una serie de conflictos, porque para explotar el subsuelo hay que afectar el suelo, ¿no? Entonces, toda la industria extractiva, minera y de hidrocarburos es muy impactante en el territorio. Y en los últimos 30 años más o menos ha sido el motivo de movilización más fuerte acá en la Baja Amazonía, ¿no? Porque la gente reclama por la contaminación de las aguas, de las lagunas, de los bosques y por los diversos tipos de impactos también sociales que va generando la extracción de minerales. Entonces buscan desarrollar esta nueva propuesta de territorios integrales manejados además por organizaciones, por pueblos que ahora se llaman naciones, ¿no? Por ejemplo, la nación Huampis, que es uno de los pueblos indígenas jíbaro, del tronco jíbaro, que como nación quiere gestionar su propio territorio, lo cual no quiere decir que se planteen la independencia del Perú respecto al Perú, ni nada de eso, pero que ellos tengan dominio efectivo sobre el territorio que ocupan y que es su territorio ancestral. Eso está también claramente expresado, digamos, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que hace la ONU en 2007. ¿No? Entonces, hay una... Y estas comunidades originarias quieren ser incluidos en el manejo de estas explotaciones mineras o quieren que se retiren y seguir con su vida. Hay diversas posiciones. Hay algunos que dicen, bueno, que se haga la explotación minera siempre y cuando nosotros también nos beneficiemos de la riqueza que ahí se genera. Y hay otros que dicen, no, no queremos, porque sabemos que esto no conduce más que al deterioro de la naturaleza y al deterioro de nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces hay posiciones divergentes, no hay una única voz al respecto. Bueno, a diferencia de Bolivia, donde el tema está planteado en la Constitución y Ecuador, acá la Constitución, que además se da en tiempo de Fujimori, que fue un presidente sin ningún tipo de simpatía por los pueblos indígenas, no está planteado en términos de la Constitución. Ahora, el hecho de que esté planteado en Ecuador y en Bolivia no quiere decir que allá se esté realizando, digamos, ¿no? Porque tanto Evo Morales como Correa han tenido
digamos, actitudes, posiciones y han impulsado políticas totalmente contrarias. Por ejemplo, Evo Morales, con todo su discurso de plurinacionalidad, de derechos de la naturaleza, bueno, él es el impulsor de la carretera para unir Cochabamba con el Lisioboro Sécure, que es parte de un territorio indígena ancestral, y evidentemente esa carretera, yo no sé si se habrá llegado a construir o no, pero esa carretera lo que va a hacer es abrir el territorio del Lisioboro Sécure, que es el territorio ancestral de una serie de pueblos que habitan en esta parte del Beni, a los pucaleros que están desbordándose ya en la zona de Cochabamba. Entonces, entre los discursos y la realidad hay un trecho largo. Y con Correa sucedió lo mismo con respecto al Parque Nacional Yasuní, que es también el territorio de los Guaraní. Entonces, ahí no hay una correspondencia entre las declaraciones constitucionales y las realidades que al final impulsan estos gobiernos. Una organización como AIDESEP, que es una confederación de pueblos, de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, tiene un carácter plurinacional, digamos, ¿no? Ahora, si ellos llevan esta propuesta ya a términos de Perú como para construir un nuevo tipo de nación, no, aún no. Pero esto es una realidad plurinacional, ¿no? Las organizaciones que recogen las voces de diversas organizaciones indígenas. Dados los cambios y trastornos políticos del Perú de los últimos 15 años, ¿usted encuentra que los sucesivos cuadros de gobierno que se van reemplazando prestan alguna atención a este problema del territorio integral, de las organizaciones indígenas, de la colonización andina suelo amazónico, contaminación, minerías, sí, todo el panorama que usted trazó? Yo creo que prestan atención, pero en favor de las posiciones de ellos, no en favor de las posiciones de los pueblos indígenas, ¿no? Propuestas como territorio integral son negadas y hasta el momento, más aún, a pesar de haber suscrito el Perú, el convenio 169, que es un convenio sobre pueblos indígenas y originarios, y la declaración de Naciones Unidas, que también es una declaración sobre pueblos indígenas. Acá hay una negativa a reconocer pueblos como sujetos de derecho. Entonces dice, no, en el Perú solamente existen las comunidades. Bueno, está bien, eso fue antes de que existieran estas normas, pero ahora existen estas normas. Y de acuerdo a la propia Constitución, la Constitución actual, la Constitución de Fujimori, los tratados internacionales tienen preeminencia sobre la propia Constitución. Y eso es algo que se lo pasan en garrocha, como decimos acá, sin darle ningún tipo de importancia. Entonces hay mucha contradicción por parte entre lo que el Estado suscribe y el Estado hace, o entre lo que el Estado declara y lo que el Estado hace. Sí, yo creo que destaco no en cuanto a las políticas, sino en cuanto a las dinámicas sociales impulsadas por las propias organizaciones indígenas. Destaco el caso de Ecuador.
Creo que hay algunas iniciativas sumamente interesantes, impulsadas por organizaciones conducidas por líderes muy claros, muy precisos en cuanto a lo que ellos pretenden, y además con una presencia nacional. Los indígenas amazónicos son capaces de derrocar a un presidente, lo han demostrado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? O sea, organizar movilizaciones tan fuertes como para llegar a eso. En segundo lugar, yo pondría también a Colombia, ¿no? También hay algunas iniciativas sumamente interesantes para gestión del territorio.